muy puntual. Quiero pues presentarme primero. Mi nombre es Sandra Patricia Cortés Gutiérrez, soy contadora pública. He trabajado en el sector empresarial, pero pues ya llevo aproximadamente 12 años en la academia. Como docente es algo que amo, me encanta. Yo creo que el resto de mi vida seguiré con esto, me gusta muchísimo. Realmente, pues uno aprende mucho, se aprende mucho. Quiero comentarles que pues soy de Bogotá, llevo 12, 13 años acá en Villavicencio. Villavicencio queda aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Bogotá. Es un clima caliente, más bien, caliente, húmedo, es muy agradable. Acá la gente es muy, muy alegre, de pronto por el mismo clima, como es caliente, entonces la gente es un poco como más, digamos, colorida. He podido experimentar eso, el de estar viviendo en tierra fría y estar en tierra caliente. Bueno, les voy a pedir de antemano excusas, estoy un poquito como agripada, le da a uno como miedo, porque con esta situación del virus que estamos viviendo, la verdad, una gripita, algo que le da a uno realmente, le da mucho miedo, porque pues hemos vivido una crisis muy tremenda a nivel mundial. Y pues como lo manifestaba, bueno, esta gran pandemia también, de esa gran pandemia hemos sacado oportunidades, y es de pronto el poder hacer este tipo de actividades tan importantes. Entonces, perdón, les decía que por favor me excusen porque sí estoy un poquito delicada de pues, la voz principalmente. Entonces ya llevo tiempito en Villavicencio, todos los años los he trabajado en la Universidad Cooperativa, al cual amo. También he tenido la oportunidad de elaborar con otras universidades, como la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Los Llanos y principalmente la Universidad Cooperativa. El ADN de la Universidad Cooperativa es, como su nombre lo dice, el cooperativismo, ¿cierto? Y he tenido la oportunidad de estar en diferentes áreas. He apoyado la parte de egresados, de extensión e internacionalización. Esto me parece tan interesante porque realmente gracias a la internacionalización hace que abramos el conocimiento, que interactuemos con otras universidades y pues se aprende muchísimo más, es un conocimiento conjunto y que nos aporta realmente a todos. Darle la universidad a ustedes pues por abrirnos las puertas, igualmente de parte de la Universidad Cooperativa están abiertas las puertas para que interactuemos, para que hagamos investigación, para que hagamos estas clases, como las llamamos, clases espejo, clases conjuntas, e interactuemos y podamos de pronto pues sacar de pronto productos de investigación, que es tan importante. Villavicencio, les decía, aproximadamente tiene 532,000 habitantes. La Universidad Cooperativa más o menos aproximadamente, digamos, acá la sede tiene aproximadamente 4,000 estudiantes. En la Facultad de Contaduría más o menos 400 estudiantes. La Universidad Cooperativa tiene 18 sedes a nivel nacional, está distribuida por todo el país. Tiene de todas las carreras, tiene ingenierías, administración, economía, derecho, medicina, odontología, bueno, casi todo tiene. Entonces, miren que podemos también, pues, para que con otras facultades también se haga este ejercicio. Yo sé que la Universidad Cooperativa ha venido ya trabajando con ustedes con otras facultades. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con nuestro tema. Ya la profesora Carmen muy amablemente nos expuso todo lo relacionado que tiene que ver con la NIC 2 de inventarios, y el compromiso para hoy pues es la NIC 16, pues lo va a hacer en términos generales.
que tengamos idea de qué trata esta norma, cuál es su tratamiento contable. Y entonces voy a proceder a compartir. No sé, de pronto, bueno, yo creo que al final de pronto vienen las preguntas, ¿cierto? Y miraremos ahí. Listo, entonces, permítame un segundito. Voy a desactivar la cámara como para que no se nos desestabilice la comunicación. No hay problema. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, por favor, me informan si ya se está presentando, si ya se está compartiendo. Ya, está bien, sí. Ok. ¿Qué pasó? Dice que se ha colgado. Sí. Ay, Dios. O si no, ciérralo y vuélvelo a abrir. Sí, señora. Ahí está. Yo creo, bueno, sí me permitió, pensé que no iba a poder ampliar la imagen. Bueno, entonces, hoy nuestro compromiso es la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Sí, el principal objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de dicha inversión y de los cambios que se puedan llegar a generar en dicha inversión. Ese principalmente pues es su objetivo. También dentro de la norma está el alcance. Entonces, esta norma debe ser aplicada en la contabilización de todos los elementos de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Y nos dice que no está, digamos, dentro de ese alcance. Una de las condiciones es que la propiedad, planta y equipo tiene que estar dispuesta para lo que es el uso, ¿cierto? Por ejemplo, si yo dispongo arrendarlo a terceros, lo puedo hacer para administrarlos, y pues una condición es que se tenga al menos por más de un año, ¿cierto? Porque se espera es utilizar ese activo. Caso diferente a los inventarios que se adquieren para venderlos. En este caso, pues, se detienen es para su uso, para la administración. Que digamos, que no será de aplicación para la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Entonces se tiene, por ejemplo, la NIF 15, que es de activos no corrientes mantenidos para la venta. Yo les quiero así decir de forma muy cortica qué son los activos no corrientes. Activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones discontinuas, se denomina así. Bueno, quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener un activo, ¿cierto?, de propiedad, planta y equipo, donde de pronto yo ya no lo voy a usar más, pero aún está en buenas condiciones. Entonces, la norma me permite hacerle un traslado, ¿cierto?, y poder disponer para la venta. ¿Sí? Poderlo disponer ese activo que yo usaba, disponerlo para la venta, así no sea el objeto social de la organización. Entonces, son activos que aún están en buen estado, ¿cierto? Podría decirse, y esta norma le da a uno, pues, como unos lineamientos, unos requisitos para que se pueda disponer para la venta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde que se dispone a la venta hay que, por ejemplo, dejar de depreciar ese activo, hay que hacer un plan de venta, demostrar que realmente se va a vender, ¿cierto? Entonces, esta ahí no estaría dentro del alcance de la NIC 16. La NIC 41, como bien nos lo explicaba la profesora Carmen en el encuentro pasado, pues se refiere a todos aquellos activos vivos, seres vivos, ¿no?
nos ponía el ejemplo de los becerritos y qué sucedía con eso, ¿cierto? Los activos biológicos. Tiene que ver con todo lo que tiene vida. El reconocimiento y medición de los, de los activos, como es los contemplados en la NIF 6, que tienen que ver con la exploración y evaluación, ¿cierto? Por ejemplo, de pozos petroleros, los derechos mineros y reservas minerales, como el petróleo, el gas natural y los recursos no renovables. Bueno, para poder comenzar a trabajar sobre esta norma, es indispensable tener en cuenta algunos términos, ¿sí? Dentro de esos términos importantes que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, la definición de qué es la propiedad, planta y equipo. Entonces, la propiedad, planta y equipo es un activo, ¿no? Es un activo tangible que se posee, ¿cierto? Que posee una entidad para el uso en la producción o suministro de los bienes y servicios, bien sea para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, como ya lo mencionaba, y que se espera usar durante más de un periodo. ¿Un periodo qué quiere decir? Pues más de un periodo contable, más de un año. Entonces, ese debe ser el propósito. Otro término es la pérdida por deterioro, ¿cierto? Entonces dice que es el exceso del importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo sobre su importe recuperable. Bueno, ¿qué será una unidad generadora de efectivo? Es cuando, por ejemplo, existe un activo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tenemos, por ejemplo, una estación de servicios de gasolina, ¿cierto? Entonces, digamos, la principal función es, por ejemplo, suministrar gasolina, ¿cierto? Pero de ella se desprenden otros servicios que puede prestar esa unidad, ¿cierto? Como por ejemplo, venta de lubricantes, bueno, en fin, muchísimas otras cosas que nos puede prestar, por ejemplo, la estación de servicios. Eso podría ser una unidad generadora de efectivo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que me pueden ingresar efectivo por diferentes conceptos de, digamos, esa unidad que existe ahí que me puede suministrar diferentes servicios. También tenemos el importe en libros, ¿sí? El importe por el que se reconoce un activo. El importe de libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas las depreciaciones y las pérdidas por deterioro. Esto, bueno, este concepto de pérdidas por deterioro, pues ya es no lo manejábamos acá en Colombia. Este es un concepto que ya pues lo comenzamos a utilizar. Bueno, y teniendo en cuenta esto, me excuso también. Acá en Colombia, con la ley 1314 de 2009, fue que se dio pie para que se implementaran los estándares internacionales, ya que pues prácticamente fue de los últimos países que implementó las normas. Entonces ya hablando de los estándares internacionales, ya comenzamos a ver todos estos conceptos, ¿no? Como es la pérdida por deterioro. Tenemos los costos. Es el importe de efectivo o equivalente a efectivo pagados. O bien, el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción, ¿sí? O sea, el costo es lo que yo pago cuando adquiero un bien, ¿cierto? Esa contraprestación. Bien sea por eso que se entrega, ¿cierto? Entonces, a cambio, pues se paga un dinero. Entonces, es eso, el costo de adquisición
el costo que inicialmente yo pago por adquirir un bien, una propiedad. Importe recuperable. Entonces, es el mayor entre el valor razonable del bien menos los costos de venta y el valor en uso del bien. También en la clase pasada nos explicaba la profesora Carmen qué era el valor razonable, ¿cierto? Que es el valor de mercado, ¿sí? Donde hay compradores y vendedores a pagar o están dispuestos a pagar un precio, ¿no? Que es común en el mercado. Entonces, el valor razonable es ese. El valor razonable, pues ya si uno comienza a ver este estándar, se puede identificar que hay diferentes formas para poder determinar el valor razonable, ¿cierto? Que uno es, por ejemplo, por el valor de la acción, ¿cierto? Hay otro que se determina cuando es difícil determinar el valor razonable, entonces se puede también determinar por medio de una estimación, ¿cierto? Por medio de cuando se hace un avalúo técnico, una persona experta determina su valor, ¿cierto? Y por el valor de mercado, ¿cierto? Entonces, principalmente eso. Y el valor en uso del bien, donde el valor en uso es el valor presente de los ingresos netos o beneficios que me generará el bien. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar si de pronto un activo de propiedad, planta y equipo, ¿qué me conviene de pronto tenerlo más? ¿Será que me va a generar beneficios económicos? ¿Me va a generar unos flujos, cierto? Al venderlo, ¿será que me sale mejor, cierto? Entonces, es importante este concepto de el importe recuperable. La depreciación, entonces, es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya todos han manejado este concepto, es algo sistemático, ¿cierto? Que se va reconociendo periodo a periodo. Más adelantico vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo aplica la depreciación. Importe depreciable es el costo de un activo menos su valor residual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo siempre espero que al final de un periodo, o sea, cuando yo ya he utilizado un activo, quede un valor residual, ¿cierto? Un remanente o un valor un valor de salvamento, también se le puede llamar así. Entonces, cuando yo voy a depreciar, tengo que establecer ese importe depreciable, tener en cuenta ese valor que me pueden llegar a replantear, que se pueda llegar a presentar, ¿sí? Valor razonable, entonces es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción, transacción, ¿cierto? Entre participantes del mercado. También tenemos lo que es el valor residual de un activo, es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición. Y la vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. La vida útil es lo que yo espero que me dure ese bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá antes en Colombia teníamos una tablita donde decía, bueno, la vida útil de los computadores es de 3 años, de un carro, 20 años, pero pues ahora uno entra a ver realmente cuánto voy a utilizar ese activo y cuánto puede ser su vida útil de acuerdo al uso que yo le vaya a dar, ¿cierto? Es muy diferente, digamos, el uso que le pueda dar una empresa a otra empresa, ¿cierto? Ejemplo, yo puedo utilizar día y noche, por ejemplo,
un vehículo, ¿sí? Diferente a que si yo lo utilizo solamente en el día, para hacer traslados que se requieran, ¿cierto? Entonces, eso hay que mirarlo, hay que analizarlo y de acuerdo a eso se estima la vida útil del activo. Bueno, dentro del reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, entonces, para tener en cuenta el reconocimiento, pues nos acordamos de qué debo tener en cuenta para reconocer un activo, ¿cierto? En este caso, tiene que ser probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros, ¿cierto? Derivados del mismo, de la propiedad, planta y equipo. Y que el costo pueda ser medido con fiabilidad. Cuando nosotros estudiamos pues los activos, como que miramos y la definición siempre es como tan similar, como que repetimos y repetimos, ¿cierto? Pero pues lo enfocamos a cada cosa. Cuando hablamos de los activos podemos estar hablando de los inventarios, de la propiedad, planta y equipo, de las propiedades de inversión, de los intangibles, ¿cierto? Entonces, es tener en cuenta eso. Siempre vamos a ver que su definición va a ser muy similar porque estamos hablando de activos, ¿cierto? Y en este caso, pues también tenemos que tener en cuenta, acá se mencionan estos dos, pero obviamente ya sabemos que un activo tiene que generar principalmente beneficios económicos, porque si no genera beneficios económicos, pues no lo puedo tener en cuenta como un activo. El costo tiene que ser medido con fiabilidad, ¿cierto? Eso es primordial. También nos mencionan otros que, por ejemplo, tiene que ser hecho de una transacción, ¿cierto? Bueno, esto principalmente en cuanto al reconocimiento, que me genere beneficios económicos y que pueda medirlo con fiabilidad. La medición inicial en la propiedad, planta y equipo siempre será por su costo. Inicialmente, el estándar, las normas, si sea para pymes, para plenas, ¿cierto? Entonces, siempre al inicio se medirá por su costo. Bueno, ¿y cuáles son los componentes del costo? ¿Cuáles serán los componentes del costo? Entonces, los componentes del costo dentro de la propiedad, planta y equipo es todo aquello que es indispensable para yo poder tener ese activo listo para el uso. Eso es algo clave. Mientras yo tenga claro eso de que es algo que se requiere inicialmente para yo poder usar ese activo, pues ahí yo tengo que identificar qué elementos puedo sumarlos como un costo, capitalizarlos. Aquí va a utilizar mucho ese término, capitalizar. Entonces, su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebajas de precio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el IVA, acá lo llamamos IVA, impuesto, es del 19%. ¿Sí? El impuesto al valor agregado, acá, es del 19%. Y cuando tratamos propiedad, planta y equipo, pues este hace parte del costo, ¿cierto? Se tiene que sumar como un mayor valor porque no es recuperable. Ahorita en un ejercicio, pues lo vamos a hacer eso y les voy a estar también preguntando. Yo quiero que sea como interactiva, que participemos. Me gustaría mucho poder escucharlos. Ya dando toda esta parte como teórica, que a ver si sí tienen claro este tema. Entonces, también todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en su lugar, ¿sí? Atribuibles es que son necesarios, son indispensables, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una planta de petróleo, ¿cierto? Entonces, obligatoriamente, para yo poner ese activo en determinado lugar, debo tener en cuenta
esos costos. Todo lo que tenga que ver en condiciones, que yo pueda poner ese activo en condiciones de uso, ¿sí? Que sea indispensable. Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar. Esto también es muy importante. Por ejemplo, siempre ponemos el caso de las petroleras, ¿cierto? Para poder explorar el petróleo hay que poner en condiciones el suelo, ¿cierto? Entonces se tendrá que apropiar, disponer para poder explorar extraer el petróleo, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que una vez, digamos, se extraiga, ya no se vaya a utilizar más ese terreno, ese espacio, hay que volverlo a dejar en condiciones como estaba, ¿cierto? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta en propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la rehabilitación del lugar. Bueno, aquí tengo ejemplos de los costos atribuibles. Entonces, costos atribuibles. Entonces, mencionaba que es todo aquello que es indispensable para yo poder tener a disposición la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos beneficios a empleados. Está en la NIC 19, ¿cierto? Beneficios a empleados. ¿Pero qué quiere decir? De pronto son aquellos trabajos que se realizan, o sea, son empleados que realizan trabajos, pero en ese periodo como de alistamiento del activo, ¿cierto? Antes de quedar listo para su uso. Costos de preparación de emplazamiento físico, ¿sí? Todo lo que se requiere, por ejemplo, en el caso de una instalación de una maquinaria para que quede en condiciones de uso, entonces eso habrá que capitalizarlo, ¿no? Entrega inicial, manipulación y transportes también. Instalación y montaje, ya lo había mencionado. Otro costo que hay que tener en cuenta son las pruebas de los activos, ¿cierto? Hay que verificar que el activo queda bien para el uso, ¿cierto? Es algo indispensable. Entonces, si escuchamos de pruebas, tendremos que llevarlo como un mayor valor, ¿cierto? Ese costo. Los honorarios profesionales, ¿cierto? De pronto aquellas personas expertas para verificar que ese activo queda en condiciones, ¿cierto? Entonces, también, pero entonces, como bien lo mencionaba, es aquello que se hace antes de comenzar a usarlo. No forman parte del costo. Entonces, el estándar también nos dice que no forma parte del costo. Por ejemplo, cuando se realiza apertura de nuevas instalaciones productivas, eso no hace parte del costo, eso es independiente, ¿cierto? Cuando se sacan nuevos productos, nuevas líneas, cuando se saca publicidad, eso no me tiene que generar un mayor valor del costo, no hace parte del costo. Por ejemplo, si se hacen promociones, tampoco hace parte del costo, ¿cierto? Los costos de administración, otros costos indirectos, ¿cierto? Esos no harían parte del costo inicial de la propiedad, planta y equipo. Bueno, una vez nosotros identificamos qué hace parte del costo, ¿cierto? Y qué no hace parte del costo, entonces, lo que hace parte del costo ya sabemos que se lo tenemos que capitalizar a esa propiedad, planta y equipo. Lo que no hace parte del costo, pues se reconocerá como un gasto, ¿cierto? Entonces, después de que se hace, digamos, ese reconocimiento de ese costo, podemos, después de ese reconocimiento inicial, podemos tomar ahí sí opción de continuar con el modelo del costo o con el modelo de revaluación, ¿cierto? Donde el modelo del costo, con posterioridad a su reconocimiento,
se registra por su costo menos las depreciaciones y deterioros, ¿sí? Entonces, ese es el modelo del costo, ese costo de adquisición, ¿cierto? Menos esas depreciaciones, menos los deterioros. Hay que tener en cuenta, pues, que las depreciaciones es algo que se ha realizado sistemáticamente, ¿cierto? Se han venido causando, mientras que el deterioro se puede presentar, pues, por diferentes formas, de acuerdo a lo que nos indica la NIC 36 de deterioro. Y por el modelo de revaluación. Entonces, ¿qué es ese modelo de revaluación? Entonces, es cuando yo miro el valor razonable. ¿Cómo está el valor razonable? El valor de mercado, ¿cierto? Entonces dice, un activo posterior a su reconocimiento se podrá medir por su valor revaluado. Cuando escuchemos valor revaluado ya sabemos qué es el valor razonable. Que menos las depreciaciones acumuladas y su deterioro. Entonces, ya sabemos, después de su medición inicial siempre se hará por el valor del costo. Medición posterior, la empresa decide cuál es la mejor opción, si continuar con el modelo del costo o el modelo de revaluación. Bueno, cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, entonces pues tenemos diferentes métodos de depreciación. Línea recta es la que generalmente se usa, suma de dígitos, unidades de producción, ¿cierto? El deterioro de valor. Para determinar si un elemento de propiedad, planta y equipo ha sido deteriorado su valor, pues la entidad deberá aplicar lo establecido en la NIC 36, como ya lo había referido, ¿cierto? También el estándar nos menciona sobre la que puede presentarse depreciación separada. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando hablamos de una máquina como es un avión, ¿cierto? Entonces, se deprecia de forma separada cada parte, cada elemento, ¿cierto? Que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Entonces, podemos hacer depreciaciones separadas, ¿cierto? Entonces, se pone el ejemplo de un avión, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, la silletería, el motor, la cabina, ¿cierto? Entonces, son indispensables. Entonces, por eso, la norma nos dice, se puede su tratamiento contable, su tratamiento para llevar su depreciación, se puede llevar de forma separada, ¿cierto? Permítanme un segundo. Bueno, mencionaba que los métodos de depreciación, pues tenemos el método de línea recta, que pues es el que más utilizamos, que es el valor del activo sobre los años de vida útil, método decreciente, unidades de producción. Bueno, nos alcanza aquí el tiempo, les pongo un ejemplo de, por ejemplo, un método decreciente, o no sé, de pronto ustedes ya lo tienen claro cómo es ese procedimiento. Y las unidades de producción. También, pues tenemos cuando se da de baja en cuentas. El importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se dará de baja en cuentas por su disposición. Por ejemplo, se dará de baja en cuenta cuando, por ejemplo, ya no me genere beneficios económicos, cuando no se espere obtener los beneficios que de pronto se esperaban por su uso, su disposición, ¿cierto? Entonces, uno de los motivos es ese, ¿cierto? Por su disposición. Si ya no me va a generar beneficios económicos, entonces se le puede dar baja en cuentas. ¿Qué se deberá revelar dentro de este estándar? Entonces, se deberá revelar, por ejemplo, las bases de medición utilizadas,
determinar el importe en libros, los métodos de depreciación que se hayan utilizado, las vidas útiles, las tasas de depreciación utilizadas, el importe en libro, la depreciación acumulada y también una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo. Eso es lo que se debe revelar de acuerdo al estándar. Bueno, de pronto nosotros, para poder como comprender un poquito más, pues tenemos que mediante un ejercicio lo podemos entender un poquito más, ¿cierto? No sé, yo quisiera escucharlos hasta acá. Quisiera escucharlos y de pronto si está claro o hay alguna pregunta referente a la parte conceptual, quisiera escuchar. ¿Ya han trabajado esta norma? A ver, alumnos, estimados alumnos, a ver si hay algunas preguntitas para la profesora Sandra. Muy buena exposición ha hecho. Cualquier pregunta que haya tenido que ver con el tema que ella ha desarrollado, que ha sido un tema que tienen, que ya muchos de ustedes conocen, que es la NI 16. Por favor, agradecería sus preguntas. Bueno, voy a hacer un ejercicio en Excel, pero ahí sí me gustaría que participen, ¿sí? Me encantaría poder escucharlos, no he escuchado a ninguno. Entonces, voy a hacer un ejercicio, con el ejercicio pues ya podemos comprender un poquito más. Permítame. Oh, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, voy a agrandar aquí, que se observe. No me comienza a molestar. Me avisa si se observa bien. Lo agrandamos un poquito más. A ver. Profesora Carmen, por favor me confirma si sí se observa, ¿eh? Sí se observa, perfecto, está bien. Bueno, sí, profe. Muchas gracias. Listo, bueno, aquí vamos a plantear un ejercicio, lo vamos desarrollando paso a paso, pero sí me gustaría como escucharlos, poderlos escuchar, que ustedes me ayuden a hacer este ejercicio, ¿listo? Permítanme un segundito. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, dice, una empresa compra una maquinaria por 20 millones de pesos más IVA. Acá, pues, el IVA es del 19%. Ya sabemos que en propiedad, planta y equipo, entonces es un mayor valor del bien, ¿cierto? Porque es un IVA que no es recuperable. Entonces, se toma como un mayor valor. La empresa recibió un descuento del 1% por pronto pago del precio de la compra. Un perito estima que su valor residual es de 500,000 pesos. Le transfieren los riesgos y beneficios el 7 de marzo del 2020. La maquinaria tiene una vida útil de 4 años. El activo quedó listo para su uso el 12 de abril de 2020. Además, se incurrió en otras erogaciones, otros gastos adicionales. Entonces tenemos entrenamiento para el personal que manipulará la maquinaria por valor de 980,000 pesos. Transporte y seguro a las instalaciones de la entidad. Transporte y seguro a las instalaciones de la entidad. Estamos hablando de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Por 180,000 pesos. Mano de obra e instalación de la maquinaria, 320,000.
materiales y suministros para la instalación de la maquinaria por valor de 80.000 pesos y además unas pruebas del activo por 68.000 pesos. Bueno, entonces aquí yo tengo un cuadrito, ¿cierto? Entonces, me encantaría poderlos escuchar. Profe Carmen, punto para el estudiante que participe. Claro, a ver, sí. entonces, un punto para la siguiente evaluación, chicos. es ejercicio muy sencillo, pero pues es como para comprender la dinámica de esta norma, ¿no? Entonces, claro. El precio de adquisición, ¿por cuánto es? Por 20 millones, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar acá 20 millones. Vamos a colocar acá a identificar lo que hace parte del costo. Y si encontramos algo acá que no hace parte del costo, pues lo vamos a colocar aquí por aparte para luego poder contabilizarlo, ¿listo? Entonces, pues uno tiene que ser como muy organizadito y comenzar a mirar, bueno, ¿qué hará parte del costo y qué no hace parte del costo? El precio de adquisición, pues obviamente, ¿cierto? Forma parte del costo, son los 20 millones de pesos, ¿cierto? Los descuentos por pronto pago, a ver quién me dice. Esos... 1%. Exacto, muchas gracias. El 1%. ¿Cuánto es el 1%? 200.000 pesos, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar acá. Menos 200.000. Bueno, muchas veces en los ejercicios de pronto nos plantean que en esos 20 millones está incluido, por ejemplo, el IVA. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con eso, hay que mirar bien cómo nos plantean el ejercicio, cómo se presenta realmente en la organización, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es sobre el valor de la adquisición. No puedo tener ahí en cuenta el valor del IVA, ¿cierto? Entonces, vamos a ir con las erogaciones adicionales. Entonces, dice que entrenamiento para el personal que manipulará la maquinaria. ¿Eso hace parte del costo o lo capitalizo al costo o será un gasto? ¿Cómo lo llevo? Se capitaliza. A ver, ¿quién me habla? ¿Me dices tu nombre, por favor? Andrés, mira, dice entrenamiento para el personal que manipulará la maquinaria una vez ya esté lista. Entonces, sí. ¿Se llevaría como al costo un mayor valor? Entrenamiento. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Bueno, sí. Bueno, aquí hay algo y es que yo estoy mencionando que se está, digamos, capacitando al personal para que posteriormente manipule la maquinaria. O sea, una vez ya esté listo, o sea, ya se esté usando. Entonces, no haría parte del costo, ¿sí? No haría parte del costo porque me está mencionando que es para posteriormente utilizar la maquinaria. Yo les mencionaba al inicio que debo tener en cuenta todo lo que hace parte o es necesario para poner lista la propiedad, planta y equipo, para que yo la pueda utilizar, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo dijera que es para hacer las pruebas, un personal que tengo para hacer las pruebas, ¿cierto? En el momento, ahí sí yo lo reconocería como un mayor valor. Pero como yo estoy colocando acá que manipulará la maquinaria, ¿sí? Después de que esté lista, entonces eso yo lo debo reconocer, es como un gasto. ¿Cuánto fue que colocamos? 980.000. Andrés, muy bien, solo escucho a Andresito. 980.000. Transporte y seguro a las instalaciones de la entidad. ¿Cómo lo podré reconocer? Al costo. Ese sí, por supuesto. ¿Quién me habló? Maritza. Maritza, muchas gracias. Ay, y me gustaría que me dijeran si es de Colombia o es de la Universidad. Claro. Chévere. Alumno Andrés de Perú.
Exacto, sí, Andrés, que acabo de hablar, sí. Muchas gracias. Entonces, Maritza nos dice que el transporte y seguros a las instalaciones de la entidad, ¿sí? O sea, cuando yo tengo que pagar de pronto un traslado y también además un seguro es indispensable, ¿cierto? Para poder poner la maquinaria, instalarla. Entonces, eso sí hará parte del costo. Dijimos que era 180,000. Mano de obra e instalación de la maquinaria. A ver, otra persona que me colabore. A ver, mano de obra. Ahí estamos sí hablando de mano de obra e instalación de la maquinaria. Entonces, ¿quién me dice? ¿A dónde lo llevamos? El costo. Al costo, sí, señor. Muy bien. Pues, esos son 320,000. ¿Listo? Tenemos materiales y suministros para las instalaciones de la maquinaria. ¿Para dónde lo llevo? El costo también. Al costo, porque es algo indispensable, ¿cierto? Somos de pronto para hacer adecuaciones especiales para poder poner en uso la maquinaria, ¿sí? Acá esto es lo importante, es poder identificar qué hace parte del costo, qué hace parte del gasto, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto es? De 80,000. Pruebas del activo. Pruebas del activo a donde la norma que nos establece. Al costo, perdón. Al costo. No, estos muchachos sí se van a sacar es un 5 ahí. Entonces, ¿de cuánto eran las pruebas? Dijimos que de 68,000. 68,000. ¿Y el IVA? ¿A dónde lo llevo? ¿Será que al hace gasto? Al gasto. del gasto? O, a ver, ¿quién me habló? Quiero escuchar su nombre. Sonia. ¿Judy? Sonia. Ah, ya, Sonia. Sonia me dice que el IVA hace parte del gasto. ¿Todos están de acuerdo? ¿Será que ese IVA hace parte del Que gasto? no es recuperable. Entonces, ¿a dónde va? Al costo. Porque es un IVA, como es una propiedad, planta y equipo, se lo tengo que sumar como un mayor valor. No lo voy a recuperar. Al no recuperarlo, se lo tengo que llevar como un mayor valor. En nuestro caso colombiano, el IVA es ¿de cuánto ahí, chicos? Es el 19%. Me confirman. En el Perú, ¿cuánto es ese impuesto? 18%. Y miren, ganamos más alto en Colombia, ¿no? Acá el 19%. ¿Sí quedó bien? Entonces, miren este cuadrito como nos ha quedado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el costo total, el reconocimiento inicial de ese costo. 24 millones. Espérame aquí, que creo que si está bien, no, ven, hacemos acá la operación. Sumar acá todo, ¿no? Sí tenía ahí un errorcito. Entonces el costo total es de 24,248,000, ¿cierto? Que acá lo estaba sumando, estos 200,000. Entonces, ese será el costo. De pronto alguno tiene alguna duda, inquietud, de pronto quiere aportar algo. ¿Sí está quedando claro? Bueno. Ahora, ¿cómo contabilizamos el costo de esa propiedad, planta y equipo? Bueno, aquí tenemos que observar muy bien esto, porque una cosa es cuando a mí, por ejemplo, me entregan la propiedad, planta y equipo, y otra cosa
cuando ya queda en condiciones de uso, ¿cierto? Eso debo tenerlo en cuenta. Bueno, acá, íbamos a hacer primero la contabilización. ¿Cómo contabilizamos? Un activo que se llama propiedad, planta y equipo por los 24.248.000, ¿cierto? Le llevamos el IVA, se lo estamos sumando ahí como un mayor valor, va incluido, tomamos todo el valor que nos dio acá, ¿cierto? Y acá, todo lo que tiene que ver con proveedores, digamos, todo lo que está relacionado directamente con las compras, del cual yo desarrollo mi objeto social, todas esas compras que son directamente, digamos, para el uso, en este caso, se utiliza un pasivo que se llama cuentas por pagar, proveedores, ¿cierto? Cuando yo compro mercancía utilizo proveedores. Aquí me equivoqué, aquí sería cuentas por pagar, una 2335. Bueno, en cada país utilizan sus códigos diferentes, ¿cierto? Y se denomina cuentas por pagar. Las cuentas por pagar y este lo había podido llevar todo porque esto todo realmente pues se me convierte en una cuenta por pagar. Y los 980, pero estos 980, como se pueden dar cuenta, los reconozco como un gasto. Los gastos acá en Colombia los contabilizamos por una cuenta 5. Entonces, se denomina gastos. En este caso, como fue entrenamiento, o sea, fue para capacitar al personal para que manipulara la maquinaria, entonces yo lo reconozco como un gasto por una cuenta 5, ¿cierto? Contra una cuenta 2335, cuentas por pagar, los 980.000 pesos. Bueno, ¿ahora qué viene? Ahora tengo que comenzar, digamos, hasta aquí, digamos, sería como la medición inicial de la propiedad, planta y equipo. ¿Qué es la medición posterior? La medición posterior es todo lo que sucede después de que yo comienzo a utilizar ese activo, después de que yo ya he hecho ese reconocimiento inicial. Entonces, la medición posterior, en este caso, vamos a hallar por el modelo del costo, ¿cierto? Entonces, tenemos el costo bruto, es de 24.248.000, ¿cierto? Pero por ahí en el planteamiento nos dieron un valor residual de 500.000 pesos. Y también veíamos ese concepto, ¿cierto? El valor residual. Cuando yo voy a comenzar a depreciar, tengo que tener en cuenta ese valor de salvamento, también se le llama, o valor residual, se lo debo restar, ¿cierto? Para poder comenzar a practicar la depreciación, ¿cierto? Acá la base de depreciación. Entonces tenemos los 24.248.000 menos ese valor residual que nos están dando, ¿cierto? Y eso me da la base de depreciación, ¿cierto? Ahí en los conceptos lo mencionábamos. Entonces, nos da 23.748.000. Bueno, muchachos, y dijimos que esa propiedad, planta y equipo tiene una vida útil de 4 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determinamos la depreciación? Entonces, lo que hacemos es, si son 4 años, los años se toman como 360 días, ¿cierto? Cada año tiene 360 días. Bueno, cada persona tiene su forma de determinarlo, ¿cierto? Entonces, ahí yo digo, bueno, entonces, ¿cuánto tengo que llevarlo? Determino, digamos, lo más pequeñito, cuánto sería diariamente la depreciación. Entonces, yo determino cuántos días hay en 4 años, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos días hay en 4 años? ¿Quién me dice? A ver. Ya dijimos, los que participan, 5 para esas personas que participan.
¿Cuántos días? En los 4 años hay 1440 días. 440. Muy bien, Sí. ¿cierto? Esa sería la más fácil. Bueno, voy a determinar cuánto me da la depreciación. Determino cuántos días, ¿cierto? Para asimismo poder determinar la depreciación diaria. Entonces, aquí es donde hay que ponerle cuidadito a esto, porque dice que el ejercicio me plantea que yo recibí el activo el 7 de marzo del 2020, ¿cierto? Pero comencé a usarlo el 12 de abril de 2020. ¿Quién me dice, digamos, a partir de qué fecha yo comienzo a practicar la depreciación? ¿Será que inicio a partir ¿Del del 12? 7 de marzo o del 12? ¿Cuál fecha comenzaré yo a depreciar? ¿Del 12? Muy bien, porque es que el 12 queda listo para usarlo. Desde ahí, desde ese momento, yo debo tener en cuenta esa fecha para comenzar a depreciar. Bueno, entonces, a ver, ustedes también me van a decir, ¿cuántos días depreciaría del mes de abril? ¿Cuántos días del mes de abril yo depreciaría? 18. 18. 18 días. ¿Todos están seguros que da 18 días? A ver, ¿quién da más o quién da menos? 19, profe. Muy bien, 19 días. 19 días, ¿cierto? Es que cuando uno llega y dice, 12 menos 30 me da 18, y entonces el estudiante dice, no, llevo 18. Pues lo que pasa es que cuando yo hago esa operación, pues no me está tomando un día, ¿entienden? Entonces, por eso siempre hay que sumarle 1. Así, por ejemplo, cuando ustedes hacen liquidación de nómina, todo eso, tienen que tener ahí cuidado con eso, ¿no? Entonces, da 19 días, ¿listo? Entonces ya sabemos que del mes de mayo, de marzo, espérame, de abril, ¿cierto? Voy a sacar la depreciación de abril, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Ya sabemos que 4 años tienen 1440 días, ¿cierto? Y entonces, tomo estos 23.780.000 dividido en 1440 y eso me da un valor, digamos, diario depreciable de 16.492, ¿cierto que sí? Pero como son 19 días, pues estos 16.492.000 lo multiplico por 19 y eso me da 313.342, que eso sería lo que yo tendría que depreciar en el mes de abril, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo contabilizamos acá? Reconocemos un gasto por depreciación, ¿cierto? Débito, gasto por depreciación débito de 313.342. ¿Contra qué? Contra una depreciación, un menor valor de la propiedad, planta y equipo, que se llama, ahí se llamaría depreciación acumulada, crédito, los 313.342. Entonces, así sería, digamos, la depreciación de este primer periodo. Ya, pues, comienzan los meses completos, ¿cierto? Entonces ya se tomaría aquí por los 30 días, como yo ya tengo acá la depreciación diaria, ¿cierto? Los 16.492 por 30 días, entonces ya aquí por 30 días me da 492.750. Y entonces así sucesivamente pues se va reconociendo la depreciación, ¿sí? Que es algo sistemático, es algo que se va llevando, algo progresivo. Caso contrario a cuando de pronto yo determino que se puede presentar un deterioro, ¿cierto?
yo no sé, yo quiero preguntarles, ¿qué diferencia hay entre depreciación y deterioro? ¿Quién me quiere decir? Bueno, aquí, entonces tenía un cuadrito donde dice, bueno, el costo histórico, ¿cuál es? El costo histórico son los 24.248.000, ¿cierto? Y tengo que tener en cuenta la depreciación acumulada. Aquí pues sumé la del mes de abril, la del mes de mayo, para determinar pues el valor en libros de la propiedad planta y equipo. Bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre depreciación y deterioro? ¿Ustedes sí tienen claro ese concepto? A ver, quisiera escucharlos por acá. Anali Yadira. A ver, me gustaría escucharlos. ¿Cuándo se puede presentar un deterioro? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre depreciación y deterioro? A ver, Eduard Camilo. Cusba. Hola, profe. Hola, ¿Y ¿cómo las estás? causas son externas o internas? Pero, ¿qué diferencias hay? O sea, te estoy preguntando de que si tienes claro la diferencia entre cuando nosotros hablamos de depreciación y de deterioro. Profe, pues según yo, ello depende de si la causa es externa o es interna. Si, si fue provocada por una pandemia o fue un daño de la máquina, por ejemplo. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver, bueno, que quede claro. Entonces, el deterioro se planifica, ¿cierto? Es algo sistemático, se formula como lo estábamos haciendo acá, ¿cierto? El deterioro, lo mencionaba Eduard Camilo, él decía que pueden haber diferentes causas, ¿cierto? Para que se genere un deterioro, que pueden haber causas internas, externas, ¿cierto? Pero entonces, hay diferencia entre lo que es la depreciación y lo que es el deterioro. El deterioro se puede dar de un momento a otro por diferentes circunstancias. Por ejemplo, que se me dañó, ya no me funciona, tengo que ya darle de baja, se me deterioró, ¿cierto? Por ejemplo, las variaciones del dólar, ¿será que eso hace que se me deteriore el valor de mi propiedad, planta y equipo? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, sí hay es diferente. La depreciación, ténganlo bien claro, es por ejemplo el ejercicio que acabamos de hacer ahorita, ¿cierto? Donde llegamos y decíamos, bueno, nosotros estimamos que la propiedad, planta y equipo va a tener una vida útil de 10 años y que su costo es tal. Entonces yo voy haciendo periodo a periodo, voy reconociendo ese gasto, ese menor valor del activo. Un deterioro se me puede presentar, ya es diferente, o sea, se me presenta, por ejemplo, por las diferentes fuentes, como lo decía Camilo, ¿sí? De pronto una mala administración, de pronto la competencia, ¿cierto? Llega una maquinaria más sofisticada, más moderna, entonces ya de pronto tengo que yo cambiarla, ¿cierto? Entonces ya no la voy a usar, eso me puede llegar a generar también, digamos, que yo ya no la use y entonces ya tengo que prácticamente reconocer un deterioro porque yo no la voy a usar. Estamos hablando de propiedad, planta y equipo, ¿no? Caso... A ver, ¿qué otra situación? Ustedes dicen, por ejemplo, ahorita
si un activo no se está utilizando, también se nos puede dañar, ¿cierto? Por el no uso se puede deteriorar. Profesora Carmen, su merced nos quiere de pronto aportar algo. Sobre el deterioro. Sí, es que estamos hablando del deterioro, sí, señora. Sí, o sea, claro, no se puede prever el deterioro, ¿no? Es algo que no es diferente que la depreciación, porque la depreciación definitivamente la vamos a hacer todos los años por el mismo desgaste del activo, porque se tiene que considerar ese gasto hasta llegar al valor cero del activo. En cambio, el deterioro son situaciones las cuales yo tendría que ajustar mi activo fijo por alguna situación, por alguna razón. Exacto. No sé, algo que le haya pasado al activo, no sé, se malogró parte de la maquinaria y de repente ya no va a haber de repente no se va a poder reparar, ¿no? O sea, hay un ajuste que hay que hacer ahí, que es muy diferente a la depreciación, que es por el desgaste, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por el desgaste, por el uso, sí, señora. Muchas gracias. Nada. Entonces, eso es, ¿cierto? Bueno, vuelvo y les comparto. A ver. Vamos a hacer aquí, a poner un pequeño ejemplo cuando se toma modelo de reevaluación, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio aquí sencillito. Voy a ver si me logran entender acá. A ver, voy a borrar esto acá. Vamos a suponer que tenemos una propiedad, planta y equipo que su costo es de 800, ¿cierto? Es de 800 y que esa propiedad, planta y equipo tiene una depreciación, se ha depreciado en 320. El valor en libros, entonces, será de 480. ¿Listo? Entonces, decíamos que cuando tomamos el valor de reevaluación, pues tenemos que compararlo con el valor de mercado, ¿cierto? Reevaluar es ir a compararlo con su valor en el mercado. Valor tenemos que reevaluarlo, ¿cierto? Por su valor comercial. Su valor razonable es de 550. ¿Listo? Entonces tenemos acá este planteamiento. Entonces, primero. Pero no se ve nada. Ay, no se está observando. Gracias. Ay, Dios mío. Permítame un segundo. Muchas gracias por decirme. A ver. Un segundito. Qué pena. Bueno, ahora sí. Entonces, acá planteaba, vamos a tomar el valor de reevaluación, ¿cierto? Entonces, acá pongo un ejemplo muy sencillito. Resulta que tengo una propiedad, planta y equipo por valor de 800,000 pesos, ¿listo? Una depreciación de 320,000 pesos. Entonces, su valor en libros es de 480,000 pesos, ¿listo? Ese activo, el valor razonable, es de 550, ¿cierto? Entonces, ahí que se pensaría que está bien, ¿cierto? Porque en el mercado está por un mayor valor, ¿cierto? Donde viéramos que está en libros por un mayor valor y en el mercado por un menor valor, tenemos que mirar la NIC 36 de deterioro de valor, ¿cierto? Ahí sí ya reconocer un gasto por deterioro, ¿cierto? Porque ahí es donde de pronto la norma le dice a uno, sea cuidadoso, hay que revisar que ese valor en libros no me supere a su valor razonable. De lo contrario, pues tendremos que entrar a hacer un ajuste. En este caso, pues observamos que su valor en el mercado está por 550, está por un mayor valor, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar el modelo de reexpresión. ¿Cómo se manejaría acá? Tenemos primero que determinar la diferencia entre su valor en libros y su valor razonable. La diferencia entre estos dos, ¿cuánto es? 70, ¿cierto? 480.
menos los 550, entonces eso me da 70. Hay una diferencia, ¿cierto? Pues eso es algo positivo, ¿cierto? Pero entonces tengo que entrar como a redistribuir los valores, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es comparar y sacar la diferencia. Determinar la variación, ¿cierto? Tenemos que determinar esa variación. Entonces, ¿yo cómo tomo? Tomo los 70, ¿cierto? Y lo divido entre ese valor en libros. Aquí lo vuelvo a tomar. Tomo los 70, ¿cierto? Dividido entre los 480. Y eso me da, ay, perdón, me da 0,15. ¿Listo? Este valor que me dio acá. Ese factor que yo determino acá, lo debo ajustar a los saldos que tengo acá, ¿cierto? Debo de hacer el ajuste de acuerdo a este factor que determiné acá. Entonces, ¿qué hago? Tomo los 800 y los multiplico por este factor, por el 0,15, y eso me da 1,17, ¿cierto? Al igual que tomo la depreciación y también la multiplico por este factor, 0,15, y eso me da 47, ¿cierto? Esto de 117 menos estos 47 me da 70, ¿cierto? Entonces, tengo que, por eso se llama así, reexpresión. ¿Qué debo hacer? Debo tomar los 800 más los 117, estoy reexpresándolos ahí, estoy sumándoselos, reconociendo esos 117, e igualmente en la depreciación, ¿cierto? Y me da acá el valor razonable, ¿cierto? Entonces, vamos a ajustar acá estos saldos, ¿cierto? Entonces, tenemos que en libros, pues tuvimos que ajustar los 117 dentro del deterioro en 47. ¿Cómo sería, digamos, para hacer ese reconocimiento de esa revaluación, ¿cierto? Tendríamos la propiedad planta y equipo, ¿cierto? Un activo aquí, o los 800, y le tendría que debitar esos 117. Y igualmente en la depreciación, ¿cierto? Que es un gasto, lo tenía por 320, ¿cierto? Y tengo que reconocerle esos 47 que me dio de acuerdo a este factor que se determinó acá. Bueno, entonces, bueno, muchachos, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Aquí tenemos una diferencia, ¿cierto? Siempre tiene que estar la partida doble, ¿no? Permítanme un segundo. Listo. Perdón. Perdón, un segundito. Bueno, ¿qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O sea, aquí no tenemos partida doble, ¿cierto? Aquí hicimos un registro al débito por 117 y acá por 47, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? 70 pesos, ¿cierto?
Entonces ustedes, bueno, se preguntarán, bueno, ¿y para qué hacemos esa diferencia? ¿A dónde la vamos a llevar? Pues esa diferencia la tenemos que reconocer a un superávit por revaluación del patrimonio de equivalente a 70 pesos, ¿no? Sería eso. Entonces, así sería el modo de hacer el ajuste cuando yo tomo el modelo de reevaluación, de reexpresión, cómo contablemente yo debo reconocer, distribuir los valores, ¿cierto? Entonces, no sé si quedó claro ahí cómo se hizo el ejercicio. Muchachos, quería mostrarles cuando se toma el modelo de reevaluación, ¿cierto? Utilizando el modelo de reexpresión, cómo se determina, ¿cierto? Cómo se hace para sacar esa diferencia y cómo se debe, pues, registrar contablemente. Entonces, ese sería el procedimiento que se realizaría. Bueno, eso es lo que tengo de propiedad, planta y equipo, muchachos. No sé si de pronto hay dudas, inquietudes, quisiera escucharlos. Profesora Carmen. Chicos, de pronto tienen dudas, inquietudes acerca de lo que se acabó de hacer, del ejercicio. No, profe, no, señora. Déjenmelo por acá, bueno. Profesora Carmen. Sí, eso básicamente es lo que se tiene de propiedad, planta y equipo. No sé de pronto si hay algunas dudas, preguntas acerca del tema, de pronto también relacionado al tema que nos realizó la profesora Carmen de inventarios. No sé si hay alguna pregunta, profesora Carmen, no sé. Sí, disculpe, tenía el volumen bajo para no hacer bulla. Sí, le he escuchado todito. Más bien agradecerle porque los temas que usted ha tratado han sido muy, muy interesantes. En verdad que mis alumnos también. Felicito a los que han participado, ¿no? Porque los temas han sido prácticamente que también nos incumbe a nosotros. El tema de la tasa, del impuesto, por ejemplo, del IVA que ustedes lo consideran como parte del costo. Por ejemplo, acá en Perú nosotros ese IGB que también afecta a la compra de activos fijos, sí es recuperable. Entonces no lo consideramos nosotros como parte del costo. Eso forma parte de un crédito fiscal que utilizamos acá en Perú para pagar el IGB por el tema de las ventas, ¿no? Sirve como un crédito. Hay una diferencia ahí, ¿no? Obviamente es por el sistema tributario que también pues tienen ustedes, el aspecto legal, el aspecto contable, ¿no? Y también nos ha nutrido bastante con el tema del plan contable, con las cuentas que ustedes consideran que nosotros, en verdad, hay una diferencia, claro, la dinámica al final es la misma, ¿no? Lo que cambia ahí es el plan contable, como ejemplo, que ustedes consideran el elemento 5 como gastos, nosotros en el elemento 6, el elemento 2, ustedes lo consideran como pasivo, para nosotros es el elemento 4, ¿no? Y la compra de activo fijo, ¿no? El código 15, ¿no? Es el que ustedes utilizan para poder hacer. Hay algunas cositas que hay diferencias, pero después en términos generales todo es igual. Todo es igual. Sí, hay que mencionar también que pues antes de que implementáramos las normas internacionales, acá en Colombia teníamos 18 modelos de códigos, que eso era muy complicado, ¿no? Y pues esto de las normas internacionales ha hecho de que ahorita comencemos como a unificar, que manejemos unos mismos códigos, porque el hecho de manejar muchos códigos pues se hace más complicado, ¿no? Sí, por supuesto, más fácil. En cambio, con unos códigos nada más es mucho mejor, ¿no? Más dinámico más que nada.
Sí, hay que mencionar que, por ejemplo, bajo los estándares internacionales, nunca uno ve bajo los estándares que se deba utilizar códigos, ¿no? Entonces eso ya es como autonomía de cada país como lo manejan, ¿cierto? Sí, Solo claro. utilizan el nombre de cuenta y no se utilizan los códigos. Pero nosotros, por ejemplo, acá en el caso colombiano, estamos ya muy acostumbrados al manejo del PUC, del Plan Único de Cuentas. Existía un Plan Único de Cuentas, ahorita pues ya salió, está derogado, salió un nuevo decreto, pues donde se trata de unificar, ¿no? Que las cuentas se utilicen una unificación de códigos y no tengamos ese inconveniente. Claro, me parece muy bien. Y bueno, felicito, Sandra, por tu exposición, ha estado muy interesante, muy De todas didáctica. Me excusan, de todas formas, digamos, yo he liderado procesos, congresos, y digamos, es como mi primera experiencia así ya de hacer una clase espejo, pero esto es, digamos, para mí el inicio y el motivo para poder continuar. La verdad, habla uno de pronto un poquito más rápido, por favor, excusan. Me gusta mucho la participación de los estudiantes, por ejemplo, hacerlo así que el estudiante mire de dónde sale. Claro, eso es Surgen bueno. preguntas, es importante. Para ellos también es una experiencia recibir una clase de Colombia. Para ellos ven también todos los aspectos diferentes que ellos también ya conocen y dominan, porque mis alumnos, por ejemplo, ya están para salir, entonces para ellos se están enriqueciendo con esta clase también. Claro que sí. Bueno, no sé, doctora Carmen, si pues habíamos dicho de pronto hacer una actividad, preguntarles a los estudiantes, quisiéramos escucharlos a ustedes, que ustedes son el insumo más importante, ustedes son la razón Ahorita sí, yo creo que nos podemos dar, chicos, 3 minutitos porque nosotros ya tenemos clase 7:30, pero a ver, chicos, Perú, por favor, que está acá presente, si pudieran hacer algunas preguntas para la profesora Sandrita. A ver, Analí, André, Daniel. Andrés nos participó muy bien. Sí, André ha participado bastante, te felicito, André, por haber participado, en verdad que has llevado la batuta de la clase ahí. Gracie, Helen, Heidi, Luis, a ver, todos los que, Michelle, Milagritos, que también está presente. Nosotros estamos ya a las puertas de entrar a clase, porque con ellos tengo clase de 7:30 a 9, pero sí, igual... Está como también como sea unos haciéndole minutitos, no rápido. nos quita. Claro, pues, acá está la profesora Sandra Llana a contestarles, y creo que el tema en sí nomás de por sí, conocer la NI 16 para todos es interesantísimo, ¿no? Tiene tantas cosas por ver la NI 16, al igual que la NI número 2, igual, ¿no? Entonces, es el dominio de nosotros, porque nosotros que vamos a ser, bueno, ustedes que van a ser profesionales, se van a encontrar con muchas cosas relacionadas a este tipo de existencia, este tipo de activos, ¿no? Que abarcan muchas cosas y para toma de decisiones también de ustedes. Les iba a pedir un gran favor de nuestros estudiantes, de los estudiantes de la Universidad del Perú, por favor, si me contestan una encuesta, está acá en el chat, la vuelvo a compartir, para que por favor todos me hagan el favor, me la diligencien, les agradezco muchísimo. Y a todos, infinitas gracias de verdad por prestarnos este espacio, por escucharnos. Como bien lo mencionaba, ustedes son el motivo, ustedes son los que nos impulsan a hacer estos encuentros, a interactuar. De verdad, muchísimas gracias, mis respetos. Acá la Universidad Cooperativa, este lindo llano, ojalá que pues pase lo de la pandemia y ojalá que podamos hacer ya internacionalización, ya que puedan venir los estudiantes. Yo sé que acá hay estudiantes ansiosos también por poder ir, porque es que se vive diferente, es mucho más emocionante. Igual, también invitarlos dentro de, bueno, yo sé, hay convenio con ustedes, por ejemplo, algún estudiante que quiera de pronto hacer un curso con nosotros,
lo puede hacer, igual de acá de los estudiantes nuestros Sí, también. eso para que tengan, ¿podrías enviar el link, por favor, Sandra, que no lo ven acá los Lo vuelvo a chicos? compartir, ya, un segundito, que se me hizo. Permítame un segundo. Ya lo vuelvo a compartir. Muchas gracias. Acá. Profe, gracias a usted. No, a ustedes muchísimas gracias por Gracias, escucharnos. Espero que pues se haya logrado nuevas cosas, de pronto chicos, despejado cositas sobre el tema. voy a pasarlo también a mi WhatsApp de la carrera de los chicos, del grupo, para que los chicos puedan participar de esto. Y que ojalá podamos de verdad hacer más encuentros dentro de la carrera de contaduría, pues hay muchísimos cursos que podemos hacer esa interacción, de pronto podernos programar con tiempito. Sí, no te preocupes. Que vayamos como al ritmo, podamos hacer estos encuentros para que pues nos beneficiemos todos. Ok, Sandrita, un gusto de haber estado participando. Los chicos han quedado muy contentos con la clase, todos te están felicitando. Al menos mis alumnos de Perú están muy satisfechos, ¿ya? Muchísimas gracias. Y esperemos estar en contacto. Muy amable, hasta luego, que tengas una linda... Hasta luego, Dios los bendiga, cuídense muchísimo. Hasta luego, chicos de Colombia, alumnos de Colombia, hasta luego. Un favor, Hasta luego, profe Carmen. Muy amable, muchas gracias por su clase. Un favor, no nos vayamos sin activar la cámara y tomamos sí, una verdad, foto. Claro. Favor, A ver, ahí está a ver. No nos dé pena, yo estoy aquí sin peinar. A ver si pueden activar todos en la camarita para podernos ver y ahí está, ¿ves? Qué bueno. O sea, que tenemos una foto. Eduardo Camilo, los demás, yo quiero ver estudiantes de la Universidad del Norte. A ver. Ya. A ver, abramos cámara, no nos dé pena. Nos abran sus cámaras, no tengan miedo. No tengan miedo, por favor. Yo acá solo observo a la profesora María Carmen, Marixa, anímate todos, yo quisiera de verdad. A ver, activemos nuestras cámaras. Yo sé que se están arreglando, se están poniendo. Se están arreglando. Qué Sí. bueno. Obvio, profesora. A ver. Quiero ver estudiantes del Perú, de la Universidad del Norte de Perú. A ver. ¿Qué pasó? Bueno, Milagros Carmela, muchísimas gracias. Muy bien, a ver más, yo quiero ver más. Y terminamos, nos vamos. Yo sé que tienen... Sí, tenemos que ingresar ya. Sí. Una fotita, a ver, tómanos y nos envías. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego, bye. Nos vemos nosotros a clases, hasta luego, cuídate. Contacto. Gracias. Muy amables. Omar Esteban, activaste, muy bien. En el gym, profe, en el gym. Está en el gym. Chao, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la participación, muy amables, y por favor me diligencian el formato de asistencia, muy amables a todos. Vale, profe, gracias. Profe, que esté bien. Gracias. Hasta luego, gracias.